Adelante. Buenos días. Sean bienvenidos a la inauguración de la Comisión de Psicoanálisis, Comunidad y Cultura de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Esta comisión tiene como propósito incorporar las diversas perspectivas que nos muestran las disciplinas, los disciplinarias en el ámbito de las ciencias y filosofías sociales y crear un espacio para cuestionar, pensar y reflexionar en torno a cómo es que las situaciones sociales, siempre diversas y cambiantes, atraviesan nuestra consulta privada y nuestro quehacer psicoanalítico. En esta ocasión tan especial, iniciaremos con la conferencia Las Ciencias Sociales, desde donde ven lo que ven, que será impartido por el doctor Rodrigo González Reyes. Les voy a dar a conocer su estudio, ¿sí? Bueno, él realizó estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. La maestría en Comunicación en la Universidad de Guadalajara y el doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Él es investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es investigador titular de la Cátedra UNESCO en Alfabetización Mediática. Es editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad y coordinador curricular de la maestría en Edición y Comunicación en la Universidad de Guadalajara. Es autor de más de 50 publicaciones académicas especializadas, incluyendo libros, artículos y tradiciones. Bueno, quisiera yo darles a conocer el formato que vamos a seguir. Entonces, el doctor González va a dar su conferencia y al término de su participación vamos a dar lugar a las preguntas, ¿sí? Y nos estamos siendo apoyadas por la maestra Brenda González, que es la que va a funcionar como moderadora, y en el aspecto tecnológico nos está apoyando la maestra Patricia Ochoa. Entonces, Rodrigo, adelante, iniciemos entonces esta conferencia. Gracias y bienvenidos. Hola, pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Y antes que otra cosa, pues agradecer mucho la invitación acá por parte de ustedes, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, pues porque es una cosa importantísima lo que vamos a trabajar hoy. Me da mucho gusto porque es un tema, son tipo de temas en los que no suele haber mucha oferta, ¿no? El asunto de qué está pasando con las ciencias sociales, ¿no? La idea es que vamos a platicar un poco sobre cuáles son los fundamentos de varios tipos, vamos a ver fundamentos en general, sobre los cuales en los cuales operan las ciencias sociales, particularmente las ciencias sociales fundamentales. No quiero decir con esto que no haya ciencias sociales no fundamentales, pero me refiero sobre todo a las ciencias sociales históricas quiero decir, las que desde el origen van dando lugar a otras disciplinas o a cruces disciplinares. Bueno, para esto y no hacer mucho más, voy a presentar tengo aquí una presentación que he preparado y lo voy a hacer a partir de compartir pantalla. Ahí voy para allá. Y espero que ahora ya se esté viendo. ¿Sí ya está viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Lo tengo aquí en un punto. Bueno, pues muy bien, vamos empezando un poco con esto. Les decía yo, pues también, bueno, dar las gracias a quien está del otro lado de la pantalla en sábado a las 10:30 de la mañana, pues compartiendo aquí un poco, ¿no? No siempre hay la oportunidad de hacerlo y bueno, pues entonces qué bueno que se tomaron su tiempito para venir acá a estar un rato. Les decía por aquí, voy a titular esta plática, me gusta llamar una plática más bien, que es Ciencias Sociales, ¿desde dónde ven lo que ven?
un poco lo que yo les contaba. La idea es dar un repaso, una vuelta a las cuestiones más básicas, introductorias y fundamentales de el por qué, desde dónde están constituidas las ciencias sociales, desde dónde piensan lo que piensan, qué quiere decir, desde dónde problematizamos las distintas ciencias sociales y desde dónde vemos lo que vemos. ¿Por qué hay cosas que vemos como problemáticas en unas áreas disciplinares y en otras no? ¿Cuáles son los puntos de partida a partir de los cuales se determina que esto constituye o algo puede constituir un problema o un objeto de conocimiento dentro de esas disciplinas? Parecen cosas a veces como un poco de sentido común, pero en realidad vamos a ver cómo, pues, todo lo contrario, hay distintos elementos históricos que nos permiten ver que hay divergencias importantes en la forma en la que se han constituido estos cuerpos de conocimiento llamados las disciplinas sociales. Primeramente, bueno, me gustaría empezar con algo justamente preliminar, no hice por acá diferencias preliminares, para posicionar a las ciencias sociales como estos cuerpos de conocimientos en algunos ejes, ¿no? Para poder tener algunas referencias cuando nos referimos a que si es una ciencia, si son una disciplina, por qué son ciencias y no son otra cosa. La primera es, bueno, tenemos el enfrentamiento, siempre cuando empezamos a hablar de ciencias o de disciplinas sociales, pero sobre todo y particularmente de ciencias sociales, lo primero que viene a la discusión y al debate es qué diferencia, si hay diferencia en su caso, entre ciencias y filosofías. Porque el asunto es que las ciencias sociales, por más que haya un debate en torno a ello, es que siguen siendo ciencias y se les clasifica como ciencias. ¿Por qué? Porque en su origen se diferencian justamente de la filosofía. Cuando decimos que estamos hablando de ciencias frente a filosofías, decimos básicamente que son ambas, son cuerpos de conocimientos basados en sistemas de conocimientos, sistemas de producción de conocimientos más bien, que en su origen son completamente diferentes. ¿Por qué? Mientras que las ciencias son, y las vamos a considerar como sistemas de pensamiento empíricos, la filosofía es un sistema de producción de conocimientos especulativo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en términos muy prácticos, quiere decir dos cosas. Las ciencias intentan ver a partir de la experiencia, empíricamente intentan comprobar que hay algo. Es decir, el proceso de comprobación es importante, y por comprobación no queremos decir, no queremos decir causalidad, esto es causa de esto, no, pero sí, de alguna manera, el poder decir que si allá afuera algo es así, es porque ha sido comprobado por medio de la experiencia. Eso quiere decir empírico. Mientras que filosofía, cuando decimos que es un sistema de producción de conocimientos especulativo, quiere decir que su única preocupación es especular. Es decir, genera también hipótesis, pero son hipótesis que no tienen el objetivo de ser comprobados. Entonces, la filosofía es un sistema para pensar en la especulación, mientras que la ciencia es un sistema para pensar desde lo empírico. Esa es la primera división. Entonces, eso ya nos posiciona, ¿no? Es decir, las ciencias sociales son sistemas de producción de conocimientos basados en intentar, por medio de la experiencia, en este caso de la experiencia de lo social, intentar decir cómo es lo social. Junto a eso, ¿no? Entonces, una vez que aparece eso y quedamos enmarcados, ¿no? Las ciencias sociales quedan marcadas en esto que son el eje de las ciencias, aparece también la división entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Hay un debate enorme, ¿no? Digo ciencias duras, entrecomillado, porque, pues como lo sabemos, hay toda una discusión acerca de si las ciencias sociales son en realidad ciencias y si las ciencias duras tienen la capacidad de poder juzgar si las ciencias de otro tipo, que no son en este caso duras, son ciencias. No nos vamos a meter este debate. Lo que sí vamos a decir es que en términos constitutivos desde el inicio, cuando tenemos la división de los sistemas de conocimiento a partir del siglo XIX, vamos a ver que el gran problema entre ambas es que las ciencias duras trabajan con objetos dados. Quiere decir, independientemente de que yo tenga una visión, tenga por definición una visión subjetiva sobre lo que son las placas terrestres, por ejemplo, la cuestión es que las placas terrestres existen allá afuera. No vamos pensando en un geólogo, en una geóloga, quien estudia justamente eso. Independientemente del tipo de interpretaciones que pueda hacer a lo largo del tiempo que hace un estudio, las placas tectónicas, las placas terrestres están allá afuera, es un objeto dado en ese sentido. Mientras que el problema es que las ciencias sociales trabajan con objetos creados. ¿Qué quiere decir creados? Son objetos que se construyen según se va problematizando. Sin la problematización, no surge un objeto de estudio. La problematización tiene que ver entonces con, está relacionado, está
tiene en su centro la subjetividad a partir de la cual se problematiza algo. Algo no es un problema hasta que alguien lo problematiza. Entonces aquí es donde surge la primera gran cuestión. ¿Podemos trabajar empíricamente con objetos creados? El debate va para allá, va muy lejos. No nos vamos a poner a dar la vuelta a esto, pero vamos a decir que sí, ¿no? Las ciencias sociales son capaces de generar objetos de investigación con base en la problematización que hace de la realidad y a partir de ello, entonces, tener distintas opciones a lo que se le responde a esas preguntas. Voy a pasarle. Esto nos lleva también a una situación histórica. Vamos a ver que las ciencias sociales, que aquí es donde aparece también parte del problema, las llamamos en plural porque son varias, ¿no? Hay un momento allá a principios del siglo XIX donde no existe tal cosa, es decir, las ciencias sociales aparecen, aunque hay ciertas, podemos ver históricamente que existen atrás datos que nos pueden decir que las ciencias sociales como ciencias sociales existen, anteceden al siglo XIX. En realidad, a partir de ciertos procesos y de un montón de situaciones que suceden que ahorita vamos a platicar, las ciencias sociales aparecen definitivamente hasta esa fecha. No estamos hablando de principios del siglo XIX y aparecen entonces dos grandes factores que las hacen diverger. Es decir, que las hacen que de pronto, por ejemplo, aparezca por un lado la antropología, por otro lado la sociología y por otro lado lo que se venía trabajando sobre todo en filosofía social como economía, pero también otras disciplinas. El asunto es que la historia pudo haber sido distinta, ¿no? Pudo haber pasado, si nos ponemos contrafactuales, ¿no? Si pudiéramos ir hacia atrás y decir, reacomodar los factores que están históricamente metidos en esto, pudo haber pasado que la ciencia social hubiera sido solo una, ¿no? Hipotéticamente. La cuestión es que no sucedió así. ¿Por qué no sucedió así? Esto sucedió prácticamente y particularmente por dos grandes factores. La primera de estas es, dice, la diferencia epistemológica que preexiste a la espacialización. Quiere decir, hay un montón de antecedentes en la filosofía social que genera problemas en términos de cómo ven las ciencias sociales lo que ven y las especializan. Es decir, hay ciertos puntos de vista sobre lo que es y sobre lo que es la sociedad o sobre lo que es o debería ser el objeto de la ciencia social que están desde antes, y la cuestión es que cuando las ciencias sociales empiezan como cuerpos de conocimiento a especializarse, generan entonces campos estancos, quiere decir campos separados, que a la larga van a tener una separación entre ellas, van a tener menos diálogo de lo que pudieron haber tenido antes. Entonces, bueno, la diferencia epistemológica, también quiero hacer aquí una especie de aclaración de a qué nos referimos con epistemológico. Epistemológico, que es una palabra que nos encanta decir, ¿no? Y la tenemos por todos lados. Vamos a entender por epistemología todo lo relacionado al cómo decimos que conocemos lo que conocemos. Es decir, cuando decimos que hay diferencias epistemológicas, existen diferencias en términos de cómo cada cuerpo especializado de conocimientos dice que conoce lo que conoce. Entonces, por eso es que es una cuestión de diferencias epistemológicas. El cómo cada una de las disciplinas se va especializando y se va separando de las otras en relación a cómo asumen puntos de vista sobre cómo dicen que conocen lo que conocen. Entonces, bueno, la primera diferencia, les decía, son las preexistencias epistemológicas que vienen heredadas de la filosofía social. Es decir, la filosofía social antecede por mucho a la ciencia social y es de donde se derivan sus principales preguntas en el siglo XIX, con las cuales empiezan a operar. Y dos, la más probablemente práctica, que es la institucionalización disciplinar. ¿Qué es la institucionalización disciplinar? Pues imaginemos, el siglo XIX ve reaparecer a la universidad. La universidad obviamente es una institución histórica que existe desde la Edad Media, pero digamos que estaba vinculada a otras cosas. No estaba vinculada a ser este recinto, a ser este lugar donde se preferencia el pensamiento académico, servía para otras cosas.
Entonces, bueno, a partir del 16 y hasta el 19 hay un proceso donde la universidad aparece como un actor histórico importante, que lo que hace es justamente atraer la necesidad y el mandato histórico de empezar a producir conocimientos, no quiero decir prácticos porque no tiene que ver solo con prácticos, pero sí conocimientos que puedan operar allá afuera para no solo explicar, sino con las explicaciones y las descripciones hacer algo y transformar esto. Bueno, como puede ser natural pensarlo, el problema es que cada quien empieza a buscar sus propios recursos administrativos y sus propios recursos de legitimación. Es decir, para yo poder tener cierta autonomía en esta nueva institución llamada la universidad, yo necesito tener un estatuto de independencia, es decir, yo soy esto, yo me llamo antropología, yo me llamo sociología y hacemos cosas diferentes, aunque muchas de las veces, vamos a ver ahorita justamente el problema, es que no quedaba claro cuáles eran las diferencias entre una y otra. Sobre todo porque, pues como están surgiendo como algo nuevo, lo que hay que declarar es el estatuto disciplinar y el estatuto de autonomía. Yo me diferencio de esto de esto. Entonces, bueno, son dos grandes procesos. A partir de eso, lo que nos interesa saber es que a partir de este momento, a partir de principios del siglo XIX, la universidad, pero también otras instituciones similares que tienen estructuras históricas, políticas y de tipo hasta administrativo, similares a las universidades, lo que hacen es que empiezan a coger a estos sistemas de pensamiento que vamos a llamar ahora disciplinas, y el asunto es que a lo largo del tiempo empiezan a diverger entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos se los tengo que pelear yo a la otra disciplina que está en mi misma universidad y que tiene otro departamento. Sí, o sea, en gran parte, incluso las peleas que suelen verse como peleas epistemológicas en las disciplinas, a veces ni siquiera son epistemológicas. Muchas veces son peleas de tipo ideológico, por ejemplo, donde la pelea ideológica está asusada, está fomentada justamente desde una pelea práctica por el acaparar los recursos y por tener un lugar de legitimidad y tener un lugar de enunciación desde donde yo digo que tengo autoridad para decir lo que digo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza este proceso, les digo, de divergencia, ¿no? En abanico. No es una divergencia paralela, sino que las diferencias empiezan a crecer y son cada vez, mientras más van automizándose estas disciplinas y se van institucionalizando, van siendo cada vez más amplios, el arco de diferencia entre ellas va siendo cada vez más amplio. Eso es un problemón. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay una cantidad enorme de problemas sociales que podrían ser vistos, atacados, podrían ser explicados y descritos desde la confluencia de distintas disciplinas, pero el problema es que esto crea un problema muy práctico, que es el problema de la incapacidad de las disciplinas de dialogar entre ellas mismas, ¿no? Hay un celo profesional, hay un celo disciplinar muy serio a lo largo del desarrollo de las ciencias sociales, a lo largo del siglo XX, que impide que gran parte de los problemas, que son problemas comunes o deberían serlo, se vean como problemas comunes. Entonces, bueno, desde este punto ya tenemos servida la receta para que a lo largo del siglo XX exista un divorcio pues prácticamente visible entre estas disciplinas, ¿no? Vámonos más adelantito. Justamente, bueno, el asunto es todo esto pasa a lo largo del siglo XX. Las problemáticas entre las disciplinas, ¿no? Que decíamos son ideológicas, son políticas, menos epistemológicas, de lo epistemológico queda detrás, casi siempre es político o ideológico, avanza, hasta que llegamos a un punto en que nos damos cuenta en todas las disciplinas de que empieza a haber límites explicativos y empieza a haber insolvencia práctica. ¿Qué quiere decir esto? Hay problemas que están allá afuera que ya encontraron un límite en relación al tipo de explicaciones que existen en el paradigma o en los paradigmas que componen esa disciplina. De otra manera, si lo vemos así, de un poco más de sentido común, un poco más sencillo, se quedaron sin respuestas. Los métodos se agotan, las perspectivas sobre las cuales lo podemos ver ya no dan más. Y entonces eso obviamente reclama regresar los ojos, ¿no? A los principios constitutivos, a los principios de origen de la ciencia social y darnos cuenta de que necesitamos empezar a entender un poco de cómo están trabajando otras disciplinas en la forma en la que están construyendo sus problematizaciones. Eso nos lleva también, entonces, a lo largo del tiempo, a la cuestión de qué está pasando con la ruptura de las fronteras. Por ahí dice Manuel Wallerstein,
uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, de estos procesos, nos dice que el problema es que empiezan, ¿no?, a finales del siglo XX, las fronteras entre las disciplinas empiezan a volver porosas. Y vuelvo, la porosidad esta se da no por cuestiones desde lo institucional, no es que las instituciones estén viendo y estén propugnando porque esto suceda, no porque empiece a haber trasvases o empiece a haber intercambios entre las disciplinas, sino porque sencillamente las aplicaciones, o sea, la utilidad que tienen las ciencias sociales están dejando de estar. La ciencia social deja de explicar cosas, por lo tanto se empieza a volver inútil, que es lo que necesitamos a fuerzas, ¿no? A partir de quedarnos sin elementos de juicio, tenemos que empezar a compartirnos las problematizaciones, los métodos, las técnicas, etc. Entonces, bueno, esto nos lleva a una discusión que también quien le interese, no nos vamos a detener acá, pero es una discusión bien interesante que inicia ya ahí en la década de los 80 finales, 90 principio, que son el problema de la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Los distintos modos, las distintas modalidades más bien, a partir de las cuales se empiezan a dar estos trasvases. Esto nada más para poner un contexto, ¿no? Y poder poner al centro que lo que nos vamos a poner a revisar ahorita es la parte que tiene que ver con esto, las diferencias epistemológicas que preexisten a la especialización y que después forman parte de las instrucciones y del, digamos, del ADN de las ciencias sociales cuando se denominan a sí mismas ciencias sociales. Aquí me quiero meter a una cuestión que es probablemente el centro de todo lo demás, que dice acá la divergencia disciplinar como problema epistemológico. Básicamente lo que vamos a ver ahorita es cómo estas disciplinas sociales se fueron separando entre ellas, más allá de lo institucional, desde antes, a partir de los puntos de vista en los cuales se montan, en los cuales se paran para decir, yo veo desde aquí lo que veo, que son prácticamente, lo vamos a poner en tres, es una tríada la tríada clásica, que es la mirada paradigmática, la teoría y el método. ¿Qué quiere decir la mirada paradigmática? Toda disciplina social está integrada por distintos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Es el conjunto de posiciones sobre cómo se ve el mundo, cómo digo que conozco lo que conozco. Si cada paradigma está separado de otro paradigma, porque difieren sustancialmente sobre cómo ven como condiciones el cómo ver lo que dicen que ven. Entonces, pero por un lado, toda disciplina social tiene sus paradigmas. La cuestión es que los paradigmas definitivamente determinan la teoría, el cómo estoy explicando. Si decimos que la teoría son los relatos explicativos que existen sobre cómo es el mundo y cómo funciona el mundo, entonces el paradigma, que son el conjunto de visiones sobre cómo digo que conozco el mundo, determinan el cómo yo explico el mundo. Mientras que a partir de eso, la teoría también, y esto de manera sustancial, es la teoría determina el método. El método entendido como los modos de hacer. ¿De modos de hacer qué? En este caso, estamos hablando de una actividad empírica, los modos de extraer datos de la realidad, sistematizarlos y a partir de ellos llegar a conclusiones y explicaciones, aunque también pueden ser descripciones sobre esa realidad. Entonces, esto no es menor cosa, lo cuento yo aquí, porque uno de los grandes problemas cuando trabajamos disciplinarmente, por ejemplo, cuando los estudiantes de posgrado están intentando hacer sus primeros proyectos de investigación para ingresar a una maestría, cuando estamos intentando en un doctorado hacer algo, cuando estamos intentando explicar desde proyectos particulares algo, el gran problema es que muchas veces nos vamos directamente a los métodos, ¿sí? A los métodos o a la teoría. Pero el problema no es el método ni es la teoría, el problema es todo lo que antecede a la teoría y al método. Es decir, los problemas paradigmáticos. ¿Desde dónde digo que veo? Voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, alguien que está parado desde la psicología en el paradigma conductista, el paradigma que llamamos cognitivo-conductual. Alguien que se dice cognitivo-conductual es alguien que tiene una mirada paradigmática, donde ese paradigma está determinado por ciertas posiciones epistemológicas, como por ejemplo, el yo no puedo conocer lo que yo no veo. Yo no puedo trabajar empíricamente, no puedo pasar por la experiencia a través de algo que yo no puedo observar objetivamente. Entonces, el hecho de que yo diga, el no puedo trabajar, no puedo explicar lo que no veo, lo que me está poniendo es la condición de que la teoría no me puede decir, por ejemplo, existe un inconsciente. O si existe, yo no lo voy a tomar en cuenta. No lo tomo en cuenta porque no es sujeto
no es sujeto a explicación para mí. Por lo tanto, el método, es decir, yo lo que puedo ver son conductas, yo no puedo ver el cerebro, yo no puedo ver el inconsciente, yo lo que puedo ver son conductas. Mi unidad hermenéutica, mi unidad explicativa es la conducta. Y a partir de ello, yo genero explicación sobre lo que es la conducta. Por ejemplo, estoy diciendo algo, esto lo estoy poniendo, por supuesto, en una caricatura. Pero eso determinaría, entonces, el cómo yo procedo, es decir, los modos de hacer, cómo yo voy a extraer de la realidad explicaciones, cómo voy a extraer de allá descripciones para decir esto es así, ¿no? A eso me refiero con lo paradigmático, lo teórico, lo metodológico. Es una triada que es una cadena y que lo importante en esto es que todas las diferencias que venimos hablando desde el origen de las ciencias sociales son problemas paradigmáticos, que son problemas epistemológicos. Cómo son incompatibles las premisas y los posicionamientos, las proposiciones teóricas a partir de las cuales ven el mundo y dicen que pueden actuar en el mundo. Vamos a ver unos ejemplos para irlo bajando, ¿no? Irlo haciendo un poco más de sentido común. Por ejemplo, vamos pensando en una cosa que no es una disciplina social, la medicina. Para ver cómo incluso las ciencias duras, o las que conocemos como ciencias duras, tienen problemas en términos de cómo ven lo que ven, ¿sí? Cómo están viendo lo que dicen que ven. En este caso, vamos pensando y dice por acá, ¿no? La medicina. Esto lo está trabajando, no es algo sacado de la manga, no es algo que... Esto lo está trabajando la epistemología médica. General, es una rama que realmente nadie la toma, no es una rama muy rara en la vida. La inmensa mayoría de personas que trabajan en la medicina se dedican a trabajar en la medicina y no a cuestionarse qué es lo que están haciendo, pero la epistemología médica, como una extensión de la medicina y de la filosofía, hacen lo siguiente. Esta pregunta es muy actual, es al centro. Nosotros podríamos preguntarnos, dice acá, problema 1, ¿no? El problema 1 tiene que ver con cómo una disciplina construye sus objetos. Problema 1. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de cada disciplina? Puede parecer de sentido común y ojo, ¿no? Porque podríamos decir, otra vez tomando el ejemplo de la psicología, es que la psicología lo que estudia es la mente, estudia la psique. Depende de los paramentos y de los estamentos epistemológicos para definir si es la mente, si es el cerebro, si es la psique o es cualquier otra cosa. En el mismo caso, vamos pensando entonces en la medicina, vamos pasando para acá. Podríamos decir, nos preguntan ahorita, ¿no? Es sentido común en la calle, pasan con un micrófono, nos preguntan, oye, ¿cuál es el objeto de estudio de la medicina? Entonces vamos a decir, pues claro que la cuestión es el cuerpo humano. Sí, no. Podría ser, por ejemplo, la salud. Hay quien dice que es la salud, hay quien dice que es la enfermedad, hay quien dice que es la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Donde ausencia de enfermedad no es lo mismo que salud. El tratamiento teórico a partir del cual estamos construyendo lo que es ausencia, lo que es enfermedad y lo que es salud, nos implica ya una forma de tratar esta disciplina, este conjunto de prácticas que llamamos medicina, en relación a qué es lo que está viendo, qué es lo que intenta resolver, qué es lo que intenta arreglar o qué es lo que intenta explicar. Salud, enfermedad, ausencia de enfermedad. Y le podríamos seguir, ¿no? Puede ser la presencia de salud, si quieren. Entonces, imaginémonos, ¿no? Si en las ciencias duras no es sencillo, ahora imaginémonos en las ciencias sociales. Estudiamos al hombre en sociedad, a la sociedad. ¿Existe la sociedad sin el hombre? ¿El hombre quiere decir hombres y mujeres? ¿No deberíamos hablar del ser humano? Hablamos de las relaciones entre los seres humanos. Y ahí es donde empieza todo este asunto. Es a donde nos vamos a meter ahorita. Problema 2, el método. A veces parece muy sencillo también decir, claro, es muy lógico. Tengo yo un conjunto paradigmático y un conjunto teórico, me deriva directamente los métodos. Y no, hay veces que el objeto requiere o puede pedir o puede reclamar tratamientos distintos, es decir, problemas de método. ¿Qué pasa con la antropología? Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque además son los dos grandes sistemas sociales, o sea, es decir, que explican socialmente de las grandes disciplinas sociales que están en el origen y que se les suele sumar, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que trabajo mucho con estudiantes de licenciatura y que de pronto pregunto, ¿no? ¿Por qué estás aquí y no estás en antropología? ¿O por qué estás en antropología y no en sociología? ¿O por qué estás acá en comunicación social y no en antropología? Esto lo que me estás haciendo son preguntas de tipo más bien sociológico, ¿no? Hay sociología de los medios, ¿no? No tienes que estar en comunicación, hay sociología de los medios, o hay antropología de los medios, ¿no? Y es una pregunta importante porque el asunto es que no hay una relación previa de qué es lo que ve la disciplina como objeto y por lo tanto las divergencias que guardan entre ellas. Eso pasa entre sociología y antropología. Imaginemos.
Vamos para atrás. Siglo XIX, Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿sí? Empieza a haber preguntas importantes que ya son empíricas, es decir, empieza a haber la necesidad de trabajar empíricamente los problemas sociales y no especulativamente desde la filosofía. Ok. De manera natural podría haber pasado, por ejemplo, que la antropología no estudiara lo que dice que estudia y que todo el mundo se hubiera vuelto, por ejemplo, sociólogo, socióloga. No pasó así. ¿Por qué? Resulta ser que, vamos pensando, la antropología surge de una necesidad particular. Inglaterra dice, ¿saben qué? Tenemos un montón de territorios nuevos allá atrás, ¿no? Australia y un montón de tierras que son nuestras, ¿no? La cuestión es que ahí vive gente, así, ¿no? Hay gente habitando nuestros territorios, ¿no? No es, claro, no llegaron ellos. Hay gente viviendo allá atrás. No sabemos ni quiénes son, no sabemos qué hacen, no sabemos cómo piensan el mundo. Son sociedades ágrafas, no dejan documentos, no escriben, no hay monumentos, no sabemos cómo investigarlos. Yo hablo una lengua distinta a la que hablan ellos. Pero alguien tiene que investigar quién es esa gente que está allá atrás en nuestros territorios, ¿no? En nuestro patio trasero, al otro lado del mundo, y cómo le vamos a hacer. Entonces surge la antropología. La antropología lo que te dice es, vete para allá, o sea, surge de las necesidades históricas y prácticas del momento, que es, si yo no puedo hablar con la gente, si esos no pueden ser mis informantes, si esa gente vive en sociedades que son distintas a la mía, ¿qué me queda? Sentarte en una piedrota, ¿no? Con un coco y dedicarte a verlos durante semanas, intentar interpretar qué es lo que hacen. No tienes más opción que ponerte a observar. Nace el método etnográfico, ¿sí? La necesidad histórica de la antropología de no poder tener información directa de la gente a la que está observando, de las sociedades a las que quiere explicar, le pone como condición que genere un método particular para poder explicar la realidad. Por eso es que decimos, en realidad ahorita antropología y sociología es más una cuestión histórico, administrativo, político, ideológico la que la separa, que una cuestión de objeto. En realidad están trabajando en, a veces un antropólogo de corte mucho más cuantitativo está trabajando mucho más cerca a un sociólogo, un microsociólogo, por ejemplo, de lo que un antropólogo de hace un rato hubiera trabajado. Entonces, ¿cuál es el problema? Decíamos aquí, ¿no? Por ejemplo, el objeto de la sociología en su origen, por el método, es gente estudiando las sociedades en las cuales vive, en los sistemas sociales en los cuales se ancla. Mientras que el antropólogo lo que hace es estudiar sistemas sociales que le son ajenos. Ok, esto dio lugar entonces a un problema que está relacionado con el método. El problema entre la sociología y la antropología no es de objeto, es de método. El cómo se acercan al objeto. El cómo el objeto cambia cuando es visto de manera etnográfica a través de la observación, que cuando lo hacemos a través, por ejemplo, de métodos discursivos. La entrevista, el grupo focal, el grupo de discusión, la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, vemos que tenemos ese problema 2. Otra forma de separarse, entonces decíamos, es lo paradigmático, el método. Y 3, la parte más interesante, que es los posicionamientos epistémicos. Vamos a llamar posicionamientos epistémicos a un conjunto de visiones particulares, problemáticas particulares, que separan a las ciencias sociales, entre ellas, y que determinan y han determinado el cómo construyen sus objetos de conocimiento y sus métodos. La primera, quanti, quali. ¿Qué es quanti? ¿Qué es quali? ¿No? Lo de siempre. Es que la sociología nace cuantitativa, es que la antropología nace cualitativa. Es que yo hago investigación cualitativa, es que ellos hacen investigación cuantitativa. Y generalmente cuando estamos, ¿no? En nuestros cursos y dando clase, o cuando estamos nosotros como estudiantes, aparece el rollo de definir qué es quanti y qué es quali. Muy bien. Y la primera que aparece es, cuantitativo siempre es proporciones, regularidades, tamaños, dimensiones, mientras que cualitativo siempre son esencialidades, cualidades. Y gran error, aquí es donde empieza el gran problema. No tiene que ver, lo quanti y lo quali, no tiene que ver con ver números o tiene que ver con ver esencialidades o cualidades. Es decir, por ejemplo, pensemos que la dimensión es una cualidad. La dimensión, la regularidad, el tamaño de algo es una cualidad. Entonces, lo cualitativo no es porque tenga cualidades. Tiene que ver con la observación de quien observa. Fíjense, por eso es que la cuestión es epistemológica. Desde donde yo digo que yo conozco lo que conozco. Lo cuantitativo reclama una visión de tipo objetiva. ¿Qué quiere decir? Yo supongo, yo preasumo
que lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo objetivamente. Por lo tanto, lo que yo genero son descripciones y explicaciones objetivas. Yo por fuera del sistema que explico, mi sistema explicativo no depende de que yo esté por fuera del sistema que explico, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es, fíjense, lo vamos a poner en un ejemplo. Esto es a lo que le llamamos, lo cuantitativo se para en lo que llamamos observación de primer orden. Yo observo. Y en el yo observo está el yo estoy siendo objetivo porque yo soy quien está produciendo conocimiento sobre eso que observo. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, yo no puedo observar directamente porque todo lo que yo estoy observando está pasando por un filtro que es mi propia percepción sobre lo que está pasando? Pero no solo eso, sino que además cuando yo observo a otros, vamos pensando en la antropología, yo observo a otros interpretando, pero esos otros observan a otros o observan su entorno también a partir ahí se me fue, a partir de percepciones. ¿Cuáles son sus percepciones? O sea, yo veo al que ve. El que ve está viendo, está teniendo una percepción sobre lo que ve, es una construcción subjetiva de lo que está viendo, y yo estoy rehaciendo una construcción que también es subjetiva sobre lo que el otro hace. Esto quiere decir al final que cuantitativamente yo digo, yo observo y esto es, y alguien cualitativamente dice, yo observo a los que observan que están percibiendo y yo percibo a partir de lo que yo reconstruyo, de lo que ellos perciben. Entonces, ¿por qué hablamos de cantidades y por qué hablamos de cualidades? Porque ¿en dónde vas a observar algo objetivamente que no sea una cantidad, una proporción, una regularidad? Por eso es que la unidad explicativa de los modelos cuantitativos siempre son numéricos, porque es lo que se puede ver objetivamente, es decir, lo que encarna mi visión epistemológica del yo veo, y cuando yo veo, veo objetivamente. No, entonces dice acá ni regularidades ni cualidades. Lo que marca la división entre cuanti y quali es la posición de quien observa desde el criterio de objetividad o subjetividad. Cuando yo asumo que yo veo objetivamente, que no, por más que me encantara ver objetivamente la realidad, no puedo, en ese momento estoy suscribiendo, a lo mejor sin saberlo ni del todo consciente, una postura de tipo cualitativa. Entonces, ahí es donde empieza la primera gran pelea. No, aquí ya no solo entre disciplinas. No, hoy hay disciplinas que nacen cualitativas, como la antropología, nativamente nacen cualitativas, y la sociología nace cuantitativa. Pero a lo largo del tiempo, en lo que van generando nuevos métodos y nuevos objetos, resulta ser que también se van modificando las situaciones, y entonces de pronto, por ejemplo, tenemos una microsociología que es muy cualitativa, y tenemos distintas perspectivas de la antropología que son muy cuantitativas. Entonces, al interior de las mismas disciplinas, la cuestión de lo epistemológico empieza a generar divisiones en relación al cómo nos posicionamos como quanti o quali dentro de una misma disciplina, aunque históricamente se asuma como quanti quali. Vámonos para adelantito, para no pararle. Aparece el segundo gran problema epistemológico. La diferencia entre ciencias nomotéticas y ciencias, bueno, no ciencias, vamos a llamar disciplinas nomotéticas y disciplinas ideográficas. ¿Qué quiere decir esto? Nomotético, empecemos por nomotético. Nomotético, que viene del griego nomos, que es ley, lo que han intentado ver las disciplinas sociales de tipo nomotéticas es ver justamente leyes, regularidades, ¿no? Cuando tenemos una regularidad de X tipo, tenemos leyes, mientras que ideográfico es justamente todo lo contrario. Son aquellas disciplinas que se declaran a sí mismas como incompetentes en el sentido de que pueden ver leyes. Dicen, yo no puedo ver leyes, me encantaría ver leyes, pero yo no puedo ver leyes. Sí, la misma subjetividad que me planta frente a la visión de segundo orden, de yo veo al que ve, me impide decir, me impide imponer el criterio de que podemos generar leyes. Entonces vamos a ver cómo al principio, eso yo decía en el pasado, porque particularmente esto funcionó mucho todavía hasta finales del 19, principios del 20, había muchos intentos en la ciencia social por volverse nomotéticas, ¿no? Ahí tenemos a Durkheim, ¿no? Probablemente el gran expositor de una sociología de tipo nomotética, ¿no? Frente a Weber, ideográfico. Ahorita, obviamente, se carga muchísimo más hacia lo ideográfico. Es raro quien tiene una postura nomotética, pero hay posturas nomotéticas. Sigue existiendo posturas micronomotéticas dentro de las disciplinas. Aquí no sé si voy a tener tiempo para esto. Esto viene de algo que se llama la lógica inductiva. Ahí va. Para hacer leyes, ¿qué necesitamos para hacer leyes? Observaciones
de largo alcance, observaciones a lo largo del tiempo. El problema es que suponemos, y es por eso que las disciplinas ideográficas se dicen ideográficas, dicen, no creemos en la regularidad. El poder observar a lo largo del tiempo algo, para poder concluir al final de eso, que existe una ley, porque ya lo hemos observado, es algo que queda demostrado que no sirve a través de qué. Por ejemplo, Bertrand Russell, el gran filósofo de la ciencia inglés, y uno de los filósofos de la ciencia más grandes de la historia, tenía una especie de cuentito, se los voy a decir muy rápido, ¿no? Él dice, imagínense que tenemos ahorita, es día de Navidad hoy, ¿sí? Es día de Navidad y de pronto le dan a alguien de regalo una gallina. No, pues el pavo o la gallina de Russell. Pongámosle que es una gallina. Llega una gallina, ok, se la regalan a alguien. Amanece, día después de Navidad, a gallina le dan de comer. Día tercero, amanece, a gallina le dan de comer. Día número 225, amanece, a gallina le dan de comer. Día 322, amanece, a gallina le dan de comer. Día 365, gallina amanece y gallina que dice, me van a dar de comer. Y resulta ser que ese día es Navidad de nuevo y gallina va a ser, sí, suena horrible. Pues bueno, gallina va a ser la comida de alguien más, ¿no? Es decir, la regularidad, el problema de enunciar leyes en términos de regularidades es un problema de observación. No podemos decir que existen leyes hasta que tuviéramos visto todo el sistema explicativo y fenoménico sobre el cual estamos trabajando. Por lo tanto, decimos que el diseño de tipo nomotético es un error epistemológico. No existen sino solo ciencias sociales ideográficas, ¿no? Porque no podemos, el principio es inductivo, ¿no? El de decir 1, 2, 3, 4, 5, se genera una ley, no existe. A lo mucho, lo más cercano que tenemos en ciencias sociales es la ley de la oferta y la demanda. Y aún así, el asunto se puso en duda cuando Daniel Kahneman ganó el premio Nobel de Economía como psicólogo, un psicólogo ganando un premio Nobel de Economía. Lo que vino a demostrar es que hay un montón de cosas que son todo menos racionales en la forma en la que se comportan los mercados, ¿no? Entonces, incluso eso que teníamos como una seguridad, dejó de serlo. O sea, no tenemos tal cosa. Vamos a acabar, estamos por acabar. Holismo, individualismo, probablemente la piedra de toque de todo y el gran problema a la hora de la cuestión teórica. Y esto es muy rápido de explicar. Holismo, individualismo, dos cosas. Holismo quiere decir holismo metodológico e individualismo metodológico, dos posturas. La pregunta aquí en esto es, ¿quién es el punto de partida de la explicación de los problemas sociales? ¿El individuo o el sistema social? Hay quien separa, por ejemplo, en la lógica que dice, el individuo es a lo que tenemos que explicar, y para poder entender al individuo tenemos que entender al sistema social que le dio lugar al individuo. Y hay quien dice absolutamente todo lo contrario. Estamos hablando de una discusión histórica, un debate enorme desde que en el debate que llamamos el debate Weber-Durkheim, y es hay quien dice no, es el individuo el que nos tiene que explicar al sistema social. Entonces, claro que hay explicaciones desde el individuo para entender lo social, hay explicaciones que vienen a lo social para poder entender al individuo. Y aquí ya podemos ver, por ejemplo, lo que va a aparecer ahorita, un problema también epistemológico que está relacionado a esto, la cuestión de lo micro, macro y lo meso. El individuo explica los sistemas en términos de lo macro explican al individuo. ¿Sí? Entonces, claro, esto es una problemática enorme. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero antes quisiera pararme ya con esto, que es también la diferencia sociologismo-economismo. De todas las ciencias sociales están paradas en uno o en otro lado, asumen uno u otro punto de vista, que es el sociologismo o el economismo, que tiene que ver con la capacidad de agencia que tienen los individuos sociales, en este caso los individuos sociales. ¿Qué es la capacidad de agencia? La capacidad de poder actuar sobre el entorno y modificar el entorno. La capacidad de agencia es la capacidad de poder modificar las estructuras en las cuales vive, las condiciones en las cuales se desenvuelve. Por supuesto, hay posturas que le asignan mucha capacidad de agencia al individuo y hay muchas que le quitan la capacidad de agencia. Le llamamos sociologismo-economismo porque en el principio, en el origen, allá en el 19, se pelean sociólogos y economistas por esta cuestión. Por un lado, ¿no? Los sociólogos negando la capacidad de agencia, mientras que la economía lo que hace es darle
darle un poco más de capacidad de agencia al individuo. Imaginemos, ¿qué sería de los mercados? ¿Cómo yo puedo entender el funcionamiento de los mercados si yo no tengo un individuo al que creo capaz de poder modificar este ambiente de juegos que es justamente el mercado? Si yo no presupongo al agente económico, y lo presupongo con estas características de mucha agencia, no puedo yo ni siquiera pensar en el mercado. Vámonos al otro lado, no vamos pensando en un Marx, vamos pensando en un Freud, ¿no? Grandes estructuras que tienen constreñido al individuo, donde el individuo puede hacer muy poco por poder salir de sus estructuras que le contienen. Pero lo mismo con la cultura, lo mismo con la historia, estructuras en cualquier sentido, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que se hacen las distintas posturas de las ciencias sociales son: ¿qué tan capaces son los individuos? ¿Qué tan conscientes son sobre su entorno? ¿Qué tanta incidencia pueden tener sobre su medio? Si yo trabajo comunicación para el desarrollo y el cambio social, más me vale pretender que los individuos que yo tengo tienen capacidad de agencia. Si yo trabajo educación y se supone que educación es el proceso que mejora las relaciones del sujeto con su entorno, pues más me vale creer que el sujeto tiene capacidad de agencia. Y fíjense, aquí estoy hablando de sujeto, porque sujeto, ¿no? Desde aquí empiezan ya incluso términos, ¿no? La cuestión conceptual, la cuestión teórica empieza desde aquí. Si yo parto del hecho sociologista que los individuos tienen poca capacidad de agencia, esta poca capacidad de agencia la tienen porque están sujetos a las estructuras que los contienen. Si yo digo que es un agente social, es un agente porque tiene agencia. Son individuos, pero en uno es un sujeto y en otro es un agente. Sujeto porque está sujeto y anclado, agente porque tiene agencia. Desde ahí empezamos, ¿no? Desde el cómo le llamamos, actores sociales, individuos sociales, sujetos sociales. Desde aquí empieza el problema de cómo definimos nuestros problemas en las distintas ciencias sociales. Y creo que estamos por acabar, ¿verdad? Sí, estamos con el tiempo ya encima. Si no, bueno, acabo con esto. La otra, estructura, acción, función, sistema. Toda ciencia social está parada en asunciones, asume que tiene una postura en relación a estos cuatro conceptos. Estructura, función, sistema o acción. Es decir, la unidad a partir de la cual explica sus problemas y construye sus objetos de estudio, sus objetos de explicación, está en relación a quiénes somos y en dónde estamos. Estructura, los estructuralismos, ¿no? Donde dejamos de ver a los individuos por ver estructuras que los constriñen, que los enmarcan, que los guardan, que les impiden hacer. Función. ¿Qué función tiene? ¿Cómo opera un elemento dentro de la estructura y o dentro del sistema? Sistema, como el conjunto coordinado de funciones que mantienen andando una estructura particular. Y la acción. ¿Cómo es que los sujetos perciben su mundo y a partir de ello actúan? Es decir, cómo actúan, por ejemplo, frente al sistema o sobre la estructura a partir de las funciones. Son elementos que están vistos así, ¿no? De manera horizontal, pero donde las relaciones se invierten, ¿no? ¿Quién verá, por ejemplo, la primacía de la acción sobre la estructura, la primacía del sistema sobre la función, la primacía de la función sobre la estructura, ¿no? Desde ahí también podemos empezar ya a clasificar las disciplinas en general y después las subdisciplinas a partir de sus formas de entender los problemas. Como dice por acá, no sé, son tipos de unidades de observación, ¿no? Estructura, función, sistema y acción son unidades de observación y al mismo tiempo heurísticas. ¿Qué quiere decir? Que explican lo que explican. Pasamos de tener disposiciones, lugares en las estructuras, en los sistemas, a las interacciones. Explicaciones sobre cómo la realidad es en relación a cómo por ejemplo, los individuos, los elementos del sistema interactúan entre ellos. Acabo con esto. Micro, macro, meso. Problema también de sentidísimo común. Es que yo voy a hacer un estudio micro. ¿Por qué? Porque son 2 personas. Ah, genial, excelente. No, no es cierto. No se trata de que sean 2 personas o 5. No se trata de que sea toda una sociedad o que sea toda una... Es que la macroeconomía estudia estudia los dineros globales y la microeconomía estudia los dineros de la persona. No. No, micro, macro, meso es un problema, lo que llamamos el problema de las escalas. Toda ciencia social tiene un propio problema, que le es propio, quiere decir, de escalas. El cómo construye y problematiza a partir de las necesidades que tiene de explicar en términos de cómo sucede algo en una escala. Dice acá, y lo digo con esto, la escala no es una propiedad del fenómeno, no es algo de la afuera, sino es un atributo de la construcción problemática del objeto.
yo le atribuyo al objeto, cuando yo lo construyo subjetivamente como antropólogo, como sociólogo, como economista, como etcétera, yo le atribuyo una forma y una escala al nivel de observación en el cual yo puedo explicar o describir. Por lo tanto, micro, macro, meso no es algo que le esté dado, ¿no? Como una propiedad a la disciplina o al objeto, sino que yo construyo el objeto en relación a cómo quiero ver las propiedades que tiene ese objeto. Hay cosas que van a pedir un nivel micro, hay cosas que van a pedir un nivel macro y hay cosas que van a pedir un nivel meso. Lo voy a poner con un ejemplo que a mí me gusta mucho, me sirve mucho en clase, que es el siguiente, y con esto ya acabé. Por ejemplo, ¿no? La pobreza, la riqueza, un problema social por definición para cualquiera de las disciplinas que hemos tocado ahorita. Muy bien, excelente. La cuestión es cómo, ¿no? Ya dijimos, el objeto se construye en relación a la problematicidad, qué es lo que yo necesito, qué es lo que quiero explicar a partir de eso. Muy bien. La cuestión es, yo puedo ver, por ejemplo, en el nivel micro, a personas siendo ricas o personas siendo pobres. Otra cosa es ver la desigualdad económica como una condición social. Eso sería un nivel macro de observación. Las sociedades pobres, las sociedades en economías de la pobreza. Otra cosa es las personas siendo ricas, las personas siendo pobres. Y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, ver cómo una persona evalúa su mundo al pasar de ser muy rico a ser pobre, ¿no? La forma en la cual yo percibo el mundo y yo actúo en el mundo en relación a estructuras históricas que han sido introyectadas por mí, la clase social, ¿no? Por ejemplo, el poder adquisitivo dado por la clase social, yo lo tengo acá adentro. Eso regula todas las formas en las cuales yo mido, en las cuales yo percibo y en las cuales yo actúo sobre el mundo. Entonces, el pasar de ser rico a ser pobre implica que yo voy a seguir midiendo el mundo y evaluando mi mundo en términos de rico, aunque yo sea pobre. Ese es un problema mesosocial. No es un problema que corresponde a la estructura, no es un problema que corresponde al sujeto por sí mismo. Es una correspondencia entre la estructura y el cómo actúa y cómo evalúa el sujeto. Si entonces vuelvo, micro, macro, meso no es una propiedad del fenómeno, es un atributo de construcción del objeto. Por lo tanto, lo es de la problematización, el cómo generamos un problema, y los problemas se generan desde las perspectivas y las posturas epistemológicas. Creo que, bueno, con esto, bueno, ahí tenía algunas otras cosas, si a alguien le interesa después más bien que son algunos debates, porque creo que ya andamos con el tiempo, y pues aquí le podríamos parar perfectamente. Ok, muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces, bueno, vamos a entrar a la parte que corresponde a las preguntas que hayan enviado. No sé, Brenda, ¿ya tienes preguntas, algunas preguntas? O bueno, porque a mí me surgieron varias, entonces damos entrada a las preguntas de alguien o puedo hacer alguna para que de ahí se animen a hacer las preguntas. ¿Qué me dices? Sí, tenemos algunos comentarios más que nada, entonces si estás de acuerdo, Pati, puedo mencionar los comentarios que tenemos y te devuelvo la palabra. Ok. ¿Sí? Bueno, por un lado hemos tenido muchísima respuesta, muchos saludos, muchas felicitaciones. Por acá Gael Bosch manda saludos, también Gina, que están acompañando desde casa, María Esther Guzmán. Un gusto iniciar con esta comisión y también tenerte de invitado por acá, Rodrigo. Ya tú después podrás leer cada uno de los comentarios que hay. Y, por ejemplo, Marta López planteaba, bueno, agradeciendo esta charla también, la importancia de poder plantear las situaciones sociales que nos ocurren y poder problematizarlas como generadoras de cambio, ¿no? O sea, en esta línea de lo que se puede ir visualizando y lo que se puede ir hablando, a partir de ahí se podría ir cuestionando, también haciendo referencia a que hay muchas cuestiones que quedan normalizadas y entonces se rompe el cuestionamiento. Entonces, bueno, por ahí ella agradece por ahí esta charla y también nos comparte, ella desde su experiencia también como analista y como docente, hablando del aprendizaje, ¿no? Hablando de la educación, cómo en la docencia muchas veces se favorece muy poco lo interdisciplinario, ¿no? Entonces, siguiendo con esto que nos compartes de cómo se acota, desde dónde se va a abordar lo que se va a abordar y desde dónde se piensa, cómo eso, como dice Marta, lamentablemente, muchas veces en la docencia no se fomenta esta vinculación con otras disciplinas y se va quedando como en mi materia, esto vemos,
esto es lo que nos importa, y va quedando poco espacio para tanto el cuestionamiento como la integración en múltiples direcciones de diferentes formas de pensar, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que nos comparte Marta, y tenemos también más saludos y agradecimientos de Luis Bond, y Camila Ochoa también agradece la conferencia. Y bueno, ella dice que ha sido muy enriquecida a partir del concepto de capacidad de agencia. Nos dice: pienso que como psicoanalistas tenemos que tener toda la fe en esta capacidad de agencia, no solo en la transformación del sujeto, sino también en la transformación de la sociedad, ¿no? O sea, tendríamos que poder estar más involucrados al tener tanto conocimiento sobre el funcionamiento del psiquismo. Y bueno, creo que este comentario abona muchísimo para la charla, específicamente el tema con la que se inaugura esta comisión, y a la importancia de la comisión en sí también, ¿no? Este vínculo y esta interacción necesaria en las disciplinas, y por ahí Camila nos avienta la pelotita aún más como psicoanalistas. Por el momento son los comentarios que va viendo, Pati. Entonces, Ok. te regreso la palabra, y si vuelve a haber otros, si tenemos tiempo, por acá los podemos rescatar de nuevo. Claro, claro. Entonces, no sé, yo le preguntaría a Rodrigo si quiere explayar un poquito más respecto con esto, todos los comentarios, de que algo más que quisiera decir o reforzar o algo, y si no, bueno, algunas cosas también que yo tengo dudas, pero preferiría yo que Rodrigo tuviera la oportunidad de con estos comentarios, a decirnos de todo lo que expuso, porque bueno, creo que se sintió presionado por el tiempo, pero bueno, ahorita creo que es la oportunidad, a través de esta parte de las preguntas, que tú puedas, digamos, ampliar o enfatizar o agregar o ligar algo, ¿sí? Muy bien, pues si quieren, sí que nos queda tantito, les iba a compartir algo más, por si a alguien le interesa, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, no es nomás una cuestión didáctica, no solo hablar, ¿no? Sino también que si alguien quiere irse, profundizar en el debate porque le interesó, porque cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le interesa, entonces meterse a esto, algunos de los debates que son básicos para meterse a esta onda de las discusiones epistemológicas en relación a la constitución disciplinar, en este caso las ciencias sociales, lo tienen acá, se los puedo compartir si quieren, también lo puedo dejar y lo compartimos después, no sé, quien me lo quiera pedir, ¿no? Puedo dejar mi correo y también se los comparto sin ningún problema. El debate Durkheim-Weber, por ejemplo, entre holismo y individualismo, esto que platicábamos, ¿no? La primacía de el individuo sobre el sistema social o el sistema social sobre el individuo en términos de sistemas explicativos. Peter Blau, George Homans, la diferencia y el debate entre lo micro y lo macro. Fue un debate enorme también en la década de los 70, se fue hasta los 80 y sigue teniendo un peso muy importante. Han pasado otras cosas, se ha desdibujado el debate micro-macro, hemos puesto más atención en el debate estructura-acción, pero a fin de cuentas sigue siendo un debate básico porque muchas áreas y muchos objetos se construyen a partir del debate micro-macro. El debate Parsons-Merton, también otro debate no básico en la relación a cómo utilizamos la teoría en relación a explicar eso que llamamos el nivel de lo mesosocial, lo que le llamamos las teorías de rango medio. Es como hay teoría, no toda teoría tiene que ser una cuestión, ese constructo enorme, ¿no? El marxismo, el funcionalismo parsoniano, sino que hay cosas intermedias entre lo muy micro y lo muy macro, lo que llamamos teorías de rango medio, explicaciones mecánicas, ¿no? Le llamamos explicaciones mecánicas. El debate Popper-Hume entre inducción y deducción. Algo de bibliografía introductoria, esta ni siquiera la comento, entonces más bien por si alguien la quiere. Sobre el debate micro-macro, problemas centrales en teoría social, decisión racional y acción colectiva, un poco lo que hablábamos, la lógica del descubrimiento científico. Esto sobre todo cuestiones generales sobre la conformación epistemológica de los problemas en ciencia social. Y algo particular, a mucha gente le interesa, generalmente este es un tema que sale mucho y es un tema que es muy importante para quienes estamos integrando, ¿no? Un poco de lo que estaba platicando ahorita, en la cuestión de lo lo transdisciplinar, Entonces, bueno, si a alguien le interesa también, ¿no? Estos son algunos, les ofrezco por acá una rapidísima bibliografía como muy, muy introductoria.
el debate de lo inter, de lo trans, de lo metadisciplinar. Leo Apóstol, Interdisciplinaridad de Ciencias Sociales. Como verán, son libros de hace ya mucho tiempo. Si pusiéramos las canciones correspondientes a la bibliografía en el Spotify, pues bueno, andaríamos por ahí entre el disco y otras ondas, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que son debates, por eso decía yo, debates como muy básicos, pero que son introductorios. Sobre la interdisciplinaridad de sociología y política, Edgar Morán, que sabemos, un clásico. Nicolescu, la transdisciplinariedad, también uno básico. Y el de Julie Thompson Klein, cruzando los límites en el conocimiento y las disciplinas, entre la transdisciplina y las disciplinas. Y estaríamos ahí, pues no sé si... Claro, ok, sí, está muy interesante esto, Rodrigo, porque fíjate que comúnmente acostumbramos a hablar de multidisciplinariedad, ¿sí? Y me llama mucho la atención, me gusta este concepto de transdisciplinariedad, porque ahí es donde yo me gustaría hacerte una pregunta, por lo que entendí, que se relaciona también con lo que de alguna manera dice Edgar Morin, bueno, ya sabes, yo como socióloga, Weber, todo esto, pero el punto sería, la pregunta es, lo que yo voy entendiendo es que pueden convivir más de un punto de vista en la explicación de un problema o fenómeno social, ¿no? Sí, pueden, perfecto. A ver, a mí me gusta, a lo mejor aprovecho si hay tiempo entonces todavía para presentar. Sí. Dejé algo al final, dije por si acaso puede ser, les digo pues algo que suele suceder y que me parece a mí muy interesante el rollo de poder discutir, platicar un poquito sobre esto. Claro, ahí va, vamos poniendo, hablábamos aquí de disciplinas, ¿no? Decíamos, ¿qué son las disciplinas? Las disciplinas son cuerpos de conocimientos que son autónomos, por regla general están institucionalizados, es decir, tienen una estructura formal de funcionamiento, están avalados, pues no están avalados, están determinados por las reglas de operación de una institución, ¿sí? Entonces, las disciplinas son siempre como muy cerradas, siempre son como muy celosas, pues hablamos un poco de que las disciplinas son grandes tupperwares, ¿no? Son grandes dominios del conocimiento, si nos ponemos muy... en las discusiones de lo que tenemos ahorita con Barabas acá, decíamos, ¿qué son las disciplinas? Las disciplinas son campos de dominio del conocimiento sujetas a sus propias reglas de producción teórica y sus propias reglas de producción metodológica. Es decir, lo que en la teoría tienen y el cómo ejecutan en el método, cómo hacen lo que hacen. El gran problema es que esto, como decíamos, ha generado un celo y que no es, muchas veces le echamos la culpa y decimos malditas ciencias y maldita universidad y malditas disciplinas que no son flexibles. Y el problema no es que no quieran ser flexibles, el problema es que el entorno ha reclamado que no sean flexibles. No, nos estamos peleando por los mismos recursos, ¿no? Decíamos, a veces incluso conocido departamento en la Universidad de Guadalajara donde están dos conjunto de científicos, son en términos paradigmáticos completamente contrarios, pero tienen que compartir el agua y el café, ¿no? Entonces, ¿no? Son cuestiones a veces mucho más prácticas de lo que nos imaginamos. Entonces, hay un conjunto de situaciones que lo que hacen es que te obligan a que te mantengas apartado, que mantengas tus propios sistemas de explicación, tus sistemas conceptuales, tus sistemas de método. El problema es el problema no es que cuando nos lo impide el contexto, el problema es que la realidad nos está pidiendo que tengamos que cooperar. Es decir, a riesgo de no cooperar entre las disciplinas, el problema es desaparecer, que quedemos obsoletas. O sea, que la capacidad de dar respuesta a la realidad no sea más una capacidad. De hecho, no hay nada más, estamos repitiendo dogmas. Para repetir dogmas tenemos otros sistemas de producción de creencias como es la religión, ¿no? La idea sería que no. Entonces, ¿deben participar? Sí. Gran problema en estas condiciones que están alrededor de las disciplinas y la forma en la que generan y producen, hay niveles, hay gradientes, ¿no? Hay condiciones mejores, hay condiciones peores. La primera será, ¿están viendo mi presentación ahorita? Sí. Por ejemplo, vamos empezando con la multidisciplina, que es el nivel más general. ¿Qué entendemos por multidisciplina? Para poder saber dónde estamos parados en un nivel multidisciplinar y no, por ejemplo, en uno transdisciplinar. Uno multidisciplinar, por ejemplo, lo que hace es decir, órale, tenemos aquí un problemón, ¿sí? No sabemos explicar esto. Pero el asunto es, no podemos tampoco, ¿no? Indiferenciarnos en lo que estemos haciendo. Tenemos que mantener nuestras sanas distancias, aprovechando las
las situaciones pandémicas que estamos así, aprovechando sus sanas distancias, no nos contaminemos los unos a los otros. Entonces, por ejemplo, en una mirada multidisciplinaria, dice acá, por ejemplo, se generan miradas disciplinares convergentes en un objeto de conocimiento, pero su permanencia es yuxtapuesta. Es decir, las respuestas que le van a dar a la lectura del problema se yuxtaponen. No es que generen un eje transversal, no es que en ese sentido, o sea, se transversalicen, cada quien va a aportar una visión sobre lo que tiene en relación al problema de lo que se está viendo. Es decir, el objeto. El objeto siempre está construido por una problematización. Se conservan, el problema en esto es que se conservan los propios sistemas explicativos, conceptuales y metodológicos. Es decir, el cómo lo nombro, el cómo lo explico y el cómo lo trabajo. Aunque estemos intentando darle una respuesta múltiple, el asunto es que nunca pasa de esto. Por ejemplo, ¿no? Vamos pensando en la música. La música yo la puedo explicar desde la física, la puedo explicar desde la estética, lo puedo explicar desde la psicología, lo podría explicar desde la etnología, ¿no? Etnomusicología, ¿no? Ahí estamos haciendo miradas que son yuxtapuestas a un mismo objeto, a un mismo problema. Está viendo multidisciplina. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien, no es que esté mal. Es que muchas veces es lo que se puede. Y muchas veces es lo que estamos dispuestos en nuestras propias autonomías disciplinares a dar. Interdisciplina, aquí la cosa se pone más interesante y que se supone que es a donde estamos intentando migrar, ¿no? En general, la gente que trabajamos ya no solo en las ciencias sociales, vamos pensando en las ciencias cognitivas, ¿no? Ya la psicología, aquí entra la educación, aunque son campos disciplinares, pero, o sea, no disciplinas, sino campos disciplinares. Pero la idea es que justamente seamos eso, empecemos a generar campos disciplinares y no disciplinas o ciencias autónomas. En este caso, por ejemplo, dice, se los leo así, dice, en la interdisciplina queda la observación y la explicación del objeto de conocimiento, en la observación y explicación del objeto de conocimiento se da un trasvase o transferencia mutua de elementos explicativos, conceptuales y o metodológicos en los que cada disciplina se afecta mutuamente. Si está habiendo una afectación en cómo yo estoy pensando y cómo los otros están pensando, estamos empezando a usar términos comunes y en ese momento empezamos también a tener, lenguajes comunes. En ese momento hablamos de que aparece una interdisciplina. Estamos al nivel interdisciplinar. Ya logramos afectarnos mutuamente. Hay una afectación dialógica. Que, por ejemplo, vamos pensando en qué ejemplos. La bioquímica. La bioquímica surge a partir de una necesidad de poder conjugar los sistemas problemáticos de la biología y de la química. ¿Sí? Anteriormente vamos pensando que aunque siempre han estado paralelamente avanzando, hubo un punto en que las preguntas fueron de tal tamaño no respondidas que tuvieron que verse las caras y decir, tenemos que cooperar, y en ese momento surgió algo llamado la bioquímica. ¿Sí? Ahora hay programas en bioquímica donde se habla un lenguaje común, la lingüística computacional, yo qué sé, ¿no? Cualquiera de estas disciplinas transdisciplinas, porque eso es lo que son, transdisciplinas. Acá tengo, interdisciplina. Ahora vamos a la transdisciplina, que este sería el nivel ideal, sería el nivel último. Y digo ideal en el sentido de que nos resolveríamos un montón de problemas, ¿no? Porque también la disciplinariedad como campos autónomos es también deseable en más de un sentido. Permite hacer cosas que no se permiten hacer en la transdisciplina. Pero bueno, vamos pensando que para poder resolver problemas comunes o problemas de límite, lo que llamamos problemas de frontera, o ciencia de frontera, que se llama, problemas que no pueden ser resueltos desde una sola mirada, un solo paradigma, tendríamos que transitar hacia una transdisciplinariedad. ¿Qué es lo que pasa en la transdisciplinariedad? Las siguientes condiciones. Dice, se traspasan los límites disciplinares, se traspasan, no metafóricamente, y ay, qué bonito, no. El asunto es, al decir se traspasan, quiere decir se renuncia. Se hace una renuncia. Es un poco como cuando alguien cambia de religión, ¿no? O como alguien se vuelve vegano después de haber sido carnívoro toda su vida. Tienes que abandonar ciertas certezas en el mundo y ciertas cosas que te anclan en seguridades y decir, tenemos que transitar para allá. O sea, tengo que dejar mis certezas a condición de poder entender otras cosas. Es decir, hay una renuncia, claro. Hay una renuncia epistémica, que obviamente no todo mundo, ni institucionalmente, ni históricamente, todas las disciplinas, ni los actores que intervienen en estos escenarios están dispuestos a hacer. Hay ciertas condiciones para que se logre. Se traspasan los límites disciplinares para crear un dominio cognitivo nuevo. Así, dominio cognitivo nuevo. No solo estamos creando una bioquímica, estamos generando un dominio cognitivo nuevo, quiere decir, propios sistemas explicativos, propios sistemas conceptuales, métodos nuevos, o sea, innovados, creados a priori,
para eso, ¿no? Aparecen nuevos objetos de conocimiento. ¿Y qué es lo que es importante de esto? Allá aparecieron disciplinas nuevas, ¿no? Apareció la bioquímica. Es una interdisciplina, pero a fin de cuentas es una disciplina nueva. Aquí aparecen objetos nuevos. Se problematiza de manera diferente, se problematiza por fuera de los límites epistemológicos conocidos por ambas o por las 3 o 4 disciplinas que tienen esto, y aparecen nuevos objetos de conocimiento y nuevos paradigmas, ¿no? Nuevos conjuntos de posturas epistemológicas. Por supuesto, ¿dónde acaba pasando esto? Hay gente que de hecho niega que exista, ¿no? Gente que está en sociología de la ciencia o gente que está haciendo cosas por el estilo. Dicen que en realidad la transdisciplina es más un gran ideal, pero que en la práctica, de hecho hasta ni en las universidades se puede llegar a esto. Generalmente las transdisciplinas aparecen en grandes think tanks, ¿no? Grandes corporaciones que lo que hacen es intentar salirse, porque en el salirse es donde está su valor. Es decir, tienen las condiciones y las condiciones quiere decir, por ejemplo, hay capital de riesgo para decir, órale, se invierte en esto y si funciona, qué chido, y si no funciona, pues ni modo. Esto implica un proceso de desinstitucionalización, salirse de la institución para pensar en términos innovadores. Es decir, la innovación es lo que impulsa la generación de una transdisciplina. La necesidad de tener que hacer algo nuevo frente a lo que se venía haciendo antes para tener respuestas nuevas a cosas que no se conocían, ¿no? Vamos pensando, eso por lo mismo, por estas condiciones es muy difícil poder decir, hoy esto es una transdisciplina, hoy esto está en un proceso de transdisciplinariedad, pero sí lo podemos ver históricamente atrás. O sea, es más fácil poder ver hacia atrás lo que ya sucedió que ir viendo lo que está pasando ahorita o prever qué va a suceder en un futuro. Por ejemplo, ¿qué pasó con la microbiología en el siglo XIX? Fue un proceso transdisciplinar. Sí, olvídenos de la idea de ciencia, disciplinas, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Leeuwenhoek, ¿no? Por ejemplo, holandés que inventó a finales del 18 por primera vez un microscopio, medio de la nada y medio de casualidad inventó un microscopio y pudo ver por primera vez algo que ningún ser humano había podido haber visto nunca antes, que es ver al nivel microscópico, y pudo ver en una gota de agua cositas que se movían, ¿no? En ese momento, algo como la óptica, algo como la observación biológica, algo como más adelantito la biología, lo que hizo fue permitir generar un nuevo dominio de conocimiento. Es decir, conocíamos la vida en el nivel macro, animales para arriba, lo que podamos ver, todo lo que no podíamos ver no existía. Si no lo ves, no existe. Entonces, ¿qué es lo que acaba generando esto? Un poco de casualidad, un poco porque sucedió una transdisciplina. Hubo gente que tuvo que abandonar su pensamiento, ¿no? En términos de decir la generación espontánea. No existe la generación espontánea. Tuvo que romper con un paradigma para decir, esto que estamos viendo son seres vivos, pero a un nivel micro. Y a alguien se le ocurrió después decir, además estos no solo están vivos, sino que además hacen cosas. Por ejemplo, entonces nace la micropatología, ¿no? La microbiología patológica. Es decir, el estudio de las enfermedades generadas por agentes biológicos microscópicos, porque además que son patógenos, ¿no? Que son capaces de generar enfermedades. Un campo transdisciplinar llevó a la generación de otro campo transdisciplinar, y todo era muy bonito, ¿no? Hasta la década de los 20, cuando de pronto, por ejemplo, las gripas, y por no hablar de la polio y de otras cosas que estuvieron después en la década de los 50, que estaban pasando cosas, pero nadie sabía qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque estábamos tratando con virus. Incluso a nivel microbiológico, los virus eran inobservables con lo que había. Es decir, hasta que se inventó un microscopio de barrido y se pudo ver que había algo más chico todavía, y se hipotetizó, ya se estaba hipotetizado, hay algo, debe haber algo, pues no sabemos qué es porque nadie lo puede ver. Aparecen los virus, y con la sola aparición del virus, la sola aparición de esa nueva entidad, viene a romper, a revolucionar otra vez los paradigmas que existían sobre biología. Ahora el gran problema, ahorita estamos viviendo una cosa como esta, una pandemia de este tipo, un virus es el centro y el protagonista de esto. El problema es ese, que un virus no está ni vivo ni muerto. Un virus es un fragmento de información de ARN, de ADN, que está ahí, no vive, no se reproduce por sí mismo, no come, no muere, en un sentido muy raro, y eso también vuelve, la virología viene a romper también, el descubrimiento de los virus viene a romper con lo que en su tiempo fue una creación transdisciplinar, como lo fue la microbiología del 19. O sea, lo podemos ver en el pasado, a lo mejor no lo podemos ver ahora, y por eso es que es muy difícil, ¿no? Pensar
en pasar a una transdisciplinariedad. Lo que sí podemos pensar es una interdisciplinariedad, o al menos ahorita el romper las fronteras, pero voluntariamente, ¿no? En el sentido de decir, a ver, yo no estoy entendiendo ciertas cosas del entorno, a lo mejor me hace falta un paquete problemático, me hace falta entender dónde están las bolsas de problemas que se están trabajando en otras disciplinas y ver si eso a lo mejor es causa de las cosas que yo estoy trabajando como problemáticas en mi campo, ¿no? Eso es algo que sí podemos hacer definitivamente, ¿no? Y pues la idea sería que pudiéramos transitar en un punto hacia esto, aunque como están las cosas, pues bueno, estamos viendo que cada vez está más difícil, si nos están quitando los apoyos a la ciencia y a la producción de conocimientos mundialmente, ¿va? Pero esa sería la idea. Ok, muy bien. Brenda, ¿tenías también por ahí otras preguntitas o preguntas, algo así que comentar? Sí, bueno, por acá siguen los agradecimientos, felicitaciones por la charla. Cada vez hay más de estos y más personas que se suman y la comparten. Y por acá, a través de la página de candidatos en formación para psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, Eva Luiset González nos pregunta, ¿cómo podría desde la clínica generarse una visión de segundo orden? Que quizá es una pregunta, bueno, a mí me parece muy interesante porque va también como integrando todo lo que nos vas compartiendo, Rodrigo, y que bueno, también este esfuerzo mismo del que vas hablando, como poder pensar lo que nos vas compartiendo y el conocimiento que tenemos con otros, también para, en función de algo más grande, digamos, como podría ser la clínica en este caso. Claro. Bueno, yo obviamente no sé absolutamente nada, o sea, claro, psicoanálisis como yo, alguien que va y se analiza y estas cuestiones, pero pues no, yo no, pero lo que a fin de cuentas de esto que podría yo decir desde lo que sé en términos de clínica, el asunto es que ya la clínica se está haciendo de segundo orden. Para esto yo me voy a un ejemplo que también a mí me gusta mucho, una máxima aristotélica, que es, el pez no ve el agua en la que nada. Lo que hace alguien entonces en términos de la clínica como analista es justamente ponerse en el pez que está por fuera de la pecera. El pez que no es, el pez que está pudiendo ver al pez en su pecera y dar cuenta del agua en la cual nada el pez que no se da cuenta del agua de su pecera. Es decir, es una observación de segundo orden, ¿no? Ya de entrada, por definición, en este caso, ¿no? La clínica psicoanalítica es una clínica ya de segundo orden, porque yo nunca digo, el problema es, el problema de este personaje, el problema de este individuo es sino es, yo hago una interpretación de lo que él, ella, interpreta de lo que es el mundo, de su ámbito de vida, de su, ¿no? Entonces yo diría que de entrada ya, por ejemplo, una de las cuestiones que a lo mejor no sabemos al principio, o sea, que ese es el problema que es muy interesante y que siempre me gusta mucho, entonces platicar con gente de distintas disciplinas y de distintas áreas, que es el ver que estamos sometidos, que tenemos ya de entrada, que estamos cruzados, ¿no? Por determinaciones epistemológicas, aunque muchas veces no tengamos como la total conciencia de que esas determinaciones epistemológicas son determinaciones y son epistemológicas, ¿no? Entonces ya para ser, digamos, por el simple hecho de haber optado por una forma de clínica como es la psicoanalítica, ya estoy optando por una perspectiva de segundo orden. Sí, porque una de primer orden, por ejemplo, hubiera sido una perspectiva de tipo conductual. Yo, observador externo al sistema que estoy intentando explicar, ¿no? Que es la persona actuando, la persona patológica, la persona X, yo ya estoy suponiendo que tengo la capacidad objetiva de poder observar eso y de decir algo objetivo en relación a eso, es decir, explicar objetivamente el sistema. Digamos que la segunda opción, que es esta, es decir, reconocer, vuelvo, a lo mejor no del todo conscientemente, pero decir, hay cosas que no son visibles, hay cosas que no son objetivas, hay cosas que no son obvias y evidentes, por lo tanto necesitan una visión de segundo orden para poder emerger. Emerge el problema cuando me doy cuenta que no soy capaz de verla de manera objetiva y que necesito una forma distinta para poderme acercar a ello y poderlo explicar. Creo yo. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta, Brenda? No, por acá son todas las que nos compartió nuestra audiencia esta mañana. Ajá. Ok. Sí. Muy bien. Pues muy interesante. Aquí hay una cosa que yo también me quedé pensando
cuando, o sea, es como una pregunta que te quiero hacer, Rodrigo, A porque ver. me deja, con todo esto lo que vas planteando, de cómo la determinación del sujeto, en tanto también está sujetado o anclado a una serie de determinaciones. Yo nada más te haría la pregunta, digo, no sé si es sencilla y bastante compleja la respuesta, pero te diría yo que entonces es correcto hablar de sujetos sociales. Ahí va. Volvemos otra vez a la cuestión. Dependiendo de dónde estoy yo parado observando, lo que quiero observar en términos de fenómenos sociales, que yo puedo decir, ¿tengo sujetos sociales? ¿O tengo actores sociales? ¿O tengo agentes sociales? ¿No? Decíamos, Exacto. por ejemplo, los grandes economismos, pensando en esto que platicamos hace rato, yo estoy dando por supuesto de entrada que el sujeto tiene capacidad de agencia y por lo tanto es agente. Es un agente social porque es capaz de poder modificar su entorno. Si yo estoy pensando desde la postura completamente contraria, ahí la cuestión estoy hablando de sujetos sociales porque parto del supuesto de que el sujeto no tiene justamente esa capacidad de agencia, o al menos no la tiene en el sentido en la que se la concede, por ejemplo, un economista. Entonces, otra, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los actores, que eso también es algo que es bien interesante. En la pelea, no me gusta llamarle pelea. En el debate economismo, sociologismo, por ejemplo, que hablamos ahorita, el gran problema es, por ejemplo, en términos sociales, en términos sociológicos, tendemos a ver el mundo social, los fenómenos sociales, como actuaciones. Es una dramatización, ¿no? Por eso habla de la dramaturgia social, ¿no? Goffman habla de sus dramaturgias sociales. Es decir, se supone que las personas, los individuos que estamos en sociedad, viviendo en sociedad, interactuando en sociedad, actuamos, ¿no? La antropología es la máxima de todas estas, ¿no? Supone una ritualidad y toda la ritualidad no es otra cosa que una actuación. Entonces, suponemos la vida social como un escenario. Mientras que, por ejemplo, los economismos lo que hacen es más bien pensarla como un campo de juego. Si no la pensamos como un escenario, sino más bien, por ejemplo, como un tablero de ajedrez, donde lo que yo hago es tener conocimiento, tengo un cierto conocimiento de lo que quiero hacer, conozco mis objetivos y por lo tanto también el tipo de estrategias que puedo jugar para poder para maximizar mis beneficios frente al otro. Entonces, lo que yo estoy haciendo en gran parte es estar jugando un juego. Aquí, por ejemplo, entonces, la idea misma de quién es, y yo por eso insisto mucho en hablar del individuo, si se fijan, estoy hablando del individuo. No hablo de sujetos, no hablo de agentes, no hablo de actores. En este caso somos individuos, pues estamos jugando en un papel de actores, por ejemplo, muy sociológicamente, o estamos trabajando al nivel de jugadores. Son jugadores sociales, se está jugando una partida frente a otro. Entonces, esta metáfora que está así como a veces parece como muy inocente, ¿no? Esta del juego frente al teatro, estamos jugando o estamos actuando, es una determinación centralísima para entender desde cómo estamos viendo a las personas hacer cosas en el mundo de lo social, ¿no? Entonces, sí, ¿estaría correcto respondiendo a la pregunta? Sí, no, dependiendo de que tengamos si tenemos ¿cómo llamarle? No es la certeza, hablando con conocimiento de causa, ¿no? Si yo sé que estoy parado en un paradigma que me impide ver al sujeto con muchísima capacidad de agencia, ¿no? Ahora sí que el cambio está en uno mismo, ¿no? Vámoslo pensando así. Pues el asunto es, pues yo no puedo hablar si yo pienso que el cambio está en uno mismo, bueno, pues yo no puedo hablar de un agente social. Sí, estoy hablando de un sujeto social. Está sujeto a las estructuras que determinan su estancia en el mundo. Así, ¿no? Determina el cómo se relaciona con el mundo. Todas las estructuras que le están por encima, ¿no? Que lo aprisionan, ¿no? Que lo atan y lo condicionan a ese tipo de situaciones. Pero lo mismo, claro. No es que sea correcto o incorrecto, es nada más asumir la postura desde la cual estamos en términos conscientes y decir incluso, es un jugador, es un actor social, es un agente social, ¿no? Claro, pero entonces, a ver, yo lo pensaba ahorita con esto, que si lo enfocamos desde el punto de vista de estructuras, el hecho de convertirme en un agente, en una agencia, así, de que puedo generar, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de nosotros como psicoanalistas, que trabajamos con la subjetividad y con la cuestión del descubrimiento del inconsciente y todo, en la medida en que vamos, digamos, presentando otra visión de esa agua en la que nada el pez, como tú dijiste, claro. ¿sí? Vamos pudiendo
producir una modificación de este sujeto para que se convierta en un agente de cambio y entonces, por lo tanto, modifique la estructura. Llamémosle, por ejemplo, la estructura familiar, pensando, y después también en lo social. Entonces, esto me parece lo que es muy rico en términos de pensar la posibilidad de que las estructuras pueden ser modificadas a través de una participación de agencia que lleva al cambio, ¿sí? Ahí, por ejemplo, sí, ahí estamos hablando al nivel de que el analista lo que hace es funciona al nivel mesosocial. A ver, no es correcto a lo mejor hablar de mesosocial porque estamos hablando de procesos psicológicos o si le queremos llamar psíquicos, no voy a meterle con ustedes, ¿no? Pues estas cosas me dan ahí 3, 4 vueltas y yo me voy a quedar ahí una cosa rara. Pero vamos pensando en términos de nivel meso práctico, que es lo que haría el analista es ayudar al paciente a que consiga la agencia. Si no estamos concibiendo al paciente como totalmente suelto, en el término no tiene ninguna agencia y entonces el analista la tiene toda, o ninguno de los dos la tiene, o los dos la tienen. Hay ciertos niveles de agencia que tiene uno y ciertos niveles de agencia que tiene otro, y que son capaces de ser transmitidos. No sé si transmitidos, pero sí potenciados o posibilitados. No, pero me gusta el concepto de transmisión, porque precisamente la cuestión en lo del psicoanálisis no se trata ni de enseñar, ni de leccionar, ni de domesticar, no, se trata de transmisión, es una cuestión de transmisión. Entonces, me gusta mucho que utilices ese término, porque eso es lo que uno como analista puede transmitir y ya estará en el sujeto que se analiza, lo toma, no lo toma, o cómo lo toma y cómo lo va a reproducir, ¿sí? En su medio, en su ambiente, en su sociedad, ¿sí? Me lo parece, sí. No es lo que había pensado, la verdad, no, nunca me había hecho la pregunta a mí mismo, pero sí, o sea, sí, al momento que se tienen, no es que se tenga o no se tenga capacidad de agencia, se tiene capacidad de agencia, pero son capacidades de agencia distintas. La capacidad de agencia del analista es potenciar, sacar, no sé si incluso puede ser revivir o crear la capacidad de agencia del otro para modificar esas estructuras en las cuales... Claro, así es. Bueno, no lo había pensado, no se me había ocurrido nunca, pero pues es una buena forma de ponerse a reflexionar esto. Sí, es un poco lo que cuando hablamos, por ejemplo, términos gidensianos, Anthony Giddens, y habla de la diada estructura-acción. La idea es esto, o sea, que la capacidad de los sujetos en algún punto diferencial pueda convertirse en la capacidad de estructurar su vida y que las estructuras no afecten las cosas en las que tiene que actuar. Claro. Es un poco esto lo que hace, no es lo que haría, por ejemplo, el trabajador social, el analista, ¿no? El educador popular, ¿no? Poder transferirle no sé si son las herramientas o incluso no sé cómo llamarle, pueden ser hasta los elementos mismos para potenciar el surgimiento de la agencia. No es que la agencia es que está dormida probablemente. No es que no esté, es que está encerrada. Ok. Hay que hacerle la buena que nada, no sé. Ok, pues, Rodrigo, pues terminamos con esto porque ya el tiempo se nos fue veloz y ya no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, quiero yo agradecer muchísimo a Rodrigo su participación en esta conferencia inaugural de la comisión que estoy encargada de coordinar, y que con esto, como decía yo en la presentación, hemos creado un espacio para cuestionar, pensar y reflexionar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, te lo agradezco mucho, ha sido muy interesante. También quiero agradecerle muchísimo a Brenda por su participación como moderadora, que también muy capaz para lo de las preguntas. Y bueno, ¿qué puede decir también de Pati Ochoa, que fue la encargada de encargarse de lo tecnológico, que eso es lo que creo que más dificultad nos da? Gracias, Pati, gracias, Brenda, gracias, Rodrigo, y gracias, quiero invitarlos para la próxima que haya. Todavía no sabemos cuándo vaya a ser, pero nosotros estaremos enviando las invitaciones y estarán ustedes al tanto de nuestro próximo evento, ¿sí? Entonces, les agradezco a todos su participación y muchísimas gracias, ¿sí? Al revés, les agradezco la invitación. Nos vemos entonces hasta la próxima. Y felicidades por la inauguración de la comisión.
Gracias, Brenda. Muy bien. Cuídense. Bye. Muchas gracias. Muy bien. Gracias entonces. Adiós.